Hola, hola, buenos días, mi personita y mis personitas especiales. Espero que estés teniendo un día maravilloso, lleno del amor de Dios, de las gracias de Dios. Y si el día no te está yendo tan bien como tú quisieras, pues espero que te estés agarrando de la fortaleza que solamente Dios nos da. Y si te está yendo como tú quieres, te está yendo muy bien, me da muchísimo gusto por ti. Recuerda que esta comunidad o este grupo es para personas que queremos leer la Biblia. Queremos ir despacio, tomándonos nuestro tiempo, pero como dicen por ahí, lentos pero seguros. Si tú ya sabes muchísimo de la Biblia, ya la has leído, ya eres una persona conocedora, pues este espacio no es para ti porque pronto te vas a aburrir. Pero bueno, si quieres practicar, escuchar de lo que hablamos y leer con nosotros, este es tu canal, este es tu espacio. Hoy no vamos a leer capítulos, hoy vamos a hacer un repaso. Vamos a guardar los fines de semana para hacer repasos y para hacer preguntas, para estar en constante práctica, para que podamos aprendernos estos datos importantes. Y si un día estamos dormidas y llegan y nos despiertan y nos preguntan, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? Rapidito, sin pensar, podemos decir 73. ¿Y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Y cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles? 28. ¿Y quién escribió el Hecho de los Apóstoles? Lucas. Así. Un día verás que sin pensar las respuestas nos van a venir inmediatas porque ya las vamos a haber aprendido. Bueno, pues hoy vamos a hacer el repaso, vamos a hacer el quiz como todos los días. ¿Estás listo para la primera pregunta? Ok. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia católica, esta biblioteca de libros? Muy bien, 73. Está dividida en dos partes principales. Antiguo, ya te dije. Muy bien, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Perfecto. ¿El Antiguo Testamento de cuántos libros se compone? Muy bien, de 46 libros. ¿Y el Nuevo Testamento? Muy bien, de 27 libros. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Muy bien, 4. ¿Puedes nombrarlos en orden? Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mira, aquí inicia el Nuevo Testamento, te quería enseñar. Esta es el total de las páginas de nuestra Biblia. ¿Ves que cuando dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene más páginas que el Nuevo Testamento? Entonces, el Antiguo Testamento es mayor en páginas que el Nuevo Testamento. Y se nos recomendó que empezáramos por Hechos de los Apóstoles. Por eso estamos empezando con ese libro. Muy bien. Entonces, ¿cuántas cartas o epístolas hay? Muy bien, 21 cartas o epístolas. ¿Cuáles otros dos libros hay en el Nuevo Testamento? Muy bien, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Perfecto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuántos capítulos tiene en total? Muy bien, tiene 28 capítulos. ¿Y quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Muy bien, lo escribió Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Muy bien, era médico. ¿Y en cuál capítulo nosotros vamos? Vamos en el capítulo número 8. Muy bien. Después de nuestro examen, que yo ya sé que te sacaste un 10. Ya sé que te sabes las preguntas, pero como lo prometido es deuda, vamos a hacer las mismas preguntas hasta que terminemos de leer el libro completo para que así practiquemos muchísimo, muchísimo y ya nunca se nos olvide. Ok. Empezamos con la recapitulación. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles vimos cómo Jesús ascendió al cielo.
Vimos la elección de Matías. Recuerda que solamente quedaron 11 apóstoles y necesitaban uno más para los 12. Y cómo eligieron a Lucas, cómo oraron para que el Espíritu les indicara cuál. Y bueno, le echaron a la suerte, pero bueno, el Espíritu quiso que fuera Matías. Vimos la elección de Matías como el 12º apóstol. En el capítulo 2 vimos la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cómo el Espíritu Santo vino como una ráfaga y después se posó como lenguas de fuego sobre cada apóstol y les hizo hablar en lenguas en otros idiomas que no era su idioma nativo? También vimos el primer discurso de Pedro, cuando estaban hablando todos en lenguas y que dijeron, quizás están borrachos. Entonces él dio el discurso diciendo, hermanos, no estamos borrachos. Y como les dio el discurso por primera vez Pedro, ¿verdad? También vimos cómo la primera comunidad se estaba organizando y cómo estaban como uniendo todo lo que tenían todos y todo era para todos, básicamente. En el capítulo 3 vimos el primer milagro que hicieron después de que, Jesús los dejó solos, cómo sanaron al tullido Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Te recuerdas que el tullido estaba en la puerta hermosa? Ya lo busqué y es la puerta hermosa, como estaba pidiendo limosna y cuando les pidió a ellos, pues ellos le dieron la sanación en nombre del Mesías, Jesucristo. También vimos el discurso de Pedro al pueblo cuando todos estaban maravillados porque el tullido se sanó, ya que era una persona adulta, tenía 40 años tullido, ¿verdad? Y como se sanó, todo el pueblo estaba alborotado por eso y como Pedro les da el discurso después de esa sanación. En el capítulo 4 vimos cómo Pedro y Juan fueron arrestados, básicamente debido a este milagro y al discurso que estaba dando Pedro y cómo toda la gente estaba con un revuelo y cómo llamó la atención de las autoridades religiosas de aquel tiempo y los arrestaron. También vimos cómo en el versículo número 11 Pedro les dice a los jefes del pueblo y a los ancianos que Jesús es la piedra que desecharon los constructores, que ahora es la piedra angular. ¿Te recuerdas? Este versículo yo lo anoté porque es un versículo icónico de nuestra doctrina. Entonces yo lo anoté para estudiarlo y practicarlo y aprendérmelo. También vimos en el capítulo 4 como la comunidad oró por ellos, por Pedro y por Juan. Entonces, los ancianos y los jefes del pueblo que los tenían detenidos y preguntándoles cosas, los dejaron ir. Y también vimos como la comunidad ponía todas sus cosas en común, ¿verdad? Lo mismo, como todo era para todos. En el capítulo 5, ¿recuerdas que vimos cómo Ananías y Zafira quisieron hacer fraude y cómo vendieron una propiedad? Dijeron que la habían vendido en un monto y en realidad fue en otro, y como Pedro le dice a los dos, básicamente primero a Ananías y después a Zafira, que por qué quieren engañar al Espíritu, y ahí como los dos caen de inmediato y pierden la vida por el fraude que querían hacer. En el versículo número 15 del capítulo 5, vimos cómo se describe cómo la gente sacaba a los enfermos afuera en la calle, los ponían en camillas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra pudiera cubrirlos, y ellos pensaban que suficiente era eso para que se sanaran sus enfermos. Entonces, esto también lo anoté porque también me lo quiero aprender, lo de la sombra de Pedro, en qué capítulo está y en qué versículo. Entonces, yo lo anoté. Así también tú vas haciendo tus anotaciones de lo que a ti te parece más importante y de lo que tú quieras aprender. En el capítulo 5 también vimos
los apóstoles todos fueron arrestados y cómo un ángel los sacó de la prisión sin que se diera cuenta básicamente nadie, y cuando mandaron buscarlos al día siguiente no estaban ahí, y ya después los encontraron que estaban predicando en el templo porque el ángel les había dicho así, ¿verdad? También vimos cómo el doctor de la ley llamado Gamaliel le dijo pues a todas las autoridades religiosas y a los ancianos de aquel entonces que los dejaran en paz, que si lo que estaban haciendo ellos era cosa de hombres, pues eso iba a terminar, pero si estaban haciendo algo que pues era de Dios, no iban a poder con ellos, y que ojalá no estuvieran luchando contra Dios. También a mí me pareció importante anotar el nombre para aprendérnoslo. Y también vimos como al final de este capítulo hacen azotar a los apóstoles y después los dejan en libertad, y cómo ellos salen felices. Bueno, eso también ya lo habíamos repasado en un repaso anterior. Ahora vamos con el repaso de los últimos 3 capítulos que hemos leído, el capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 6 vimos cómo los 12 apóstoles reunieron la asamblea para elegir a los 7. Los 7 primeros diáconos de la historia, entre ellos Esteban, el primer mártir. Aquí también yo creo que es importante que anotemos el nombre de los 7 diáconos, los primeros 7. Aquí anoté Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y también estaría bien que anotáramos en qué versículo está. Aquí yo no lo anoté, pero si tú lo puedes buscar, ¿dónde está la lista de los 7? Aquí la tengo. Es el versículo número 5. Entonces también para mí considero importante tratar de aprender datos como este. También en el capítulo 6 ya empezamos a ver la historia de Esteban y cómo este era un hombre lleno del Espíritu Santo y todas las cosas que decía, y cómo los jefes religiosos pues no les gustaba eso. Entonces consiguieron testigos falsos para que dijeran que este hombre pues estaba diciendo cosas que no debería de decir y pudieran arrestarlo. Entonces ese es el final del capítulo número 6, cuando Esteban estaba frente al Sanedrín y a todos les pareció como la carita de un ángel. Bueno, en el capítulo 7 vimos cómo el Sanedrín estaba juzgando a Esteban. Vimos el discurso que les dijo Esteban a todos los jefes que estaban ahí reunidos. En el versículo número 48 vimos cómo Esteban dice que el Altísimo no vive en casas fabricadas. A mí también esto me parece importante, por eso lo anoté. Es el capítulo 7, versículo 48. Y en el versículo 58 vemos cómo Esteban es apedreado y así terminan con su vida. Bueno, esa es la historia del mártir Esteban. En el capítulo número 8 vimos cómo después de que apedrearon a Esteban y perdió su vida, cómo todos se dispersaron, menos los apóstoles. Y así vimos cómo Felipe empezó su predicación, cómo anunció la palabra por toda Samaria. Vimos también la historia de el mago Simón, ¿recuerdan? Esa persona que pues hacía trucos de magia y tenía a la gente toda asombrada. Entonces cuando vio que los discípulos lo que hacían y cómo imponían las manos, cómo quiso comprar ese poder con dinero, y Pedro lo rechaza. También vimos en el versículo 38 del capítulo 8 cómo Felipe bautiza al etíope, y también aprendimos que la palabra eunuco significa por general un hombre castrado, ¿verdad? Bueno, pues esa es el repaso del capítulo número 8, y así terminamos con el repaso de estos 8 capítulos que hasta el momento hemos leído y estudiado. Te dejo entonces ahora el tiempo para que tú hagas tu propia reflexión del día, para que hagas tu propio repaso, para que anotes las cosas que te parecen importantes, y mañana lo vamos a hacer solamente un día de quiz. Entonces tú quizá vuelve a ver este video otra vez para que veas las cosas en las que nos estamos enfocando tú y yo, y vamos a hacer preguntas
conforme a esta información y otros datos importantes que ya hemos estado mencionando para ver si nos recordamos de nombres, quizá de capítulos, quizá de hechos. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Solamente preguntas, a ver cuántas podemos contestar correctamente y a ver qué estamos aprendiendo, ¿ok? Bueno, pues como todos los días, te quiero recordar que tú tienes el poder, que Dios ya no lo dio. Entonces tú tienes hoy el poder de decidir si quieres ser hoy victorioso o una víctima. Y tú sabes que Dios no nos ha llamado a ser víctimas. También sabes que Dios nos trajo a este mundo para que seamos felices, y la felicidad está en nuestras manos. Recuerda que nosotros no podemos cambiar las circunstancias de nuestras vidas en el instante, pero sí podemos, sí tenemos la libertad de decidir cómo vamos a actuar sobre ello, cómo vamos a reaccionar. Y poco a poco verás que nuestra realidad va a ir cambiando, porque nuestro enfoque, nuestra percepción va a ir cambiando. Y cosas que antes nos quizá causaban problemas o conflictos ya no nos van a causar. Entonces vamos a poder vivir más en paz y de esa manera vamos a poder ser más felices. Recuerda de vivir hoy y amar hoy, porque hoy es el único día que tenemos por seguro. Y también recuerda que hoy te ganaste la lotería al abrir los ojos. Muchas personas no los pudieron abrir ya el día de hoy y no están con nosotros. Sin embargo, tú y yo estamos aquí. Recuerda que hay alguien que te ama grande y profundamente, y aunque nosotros no lo podemos ver, si prestamos atención dentro de nuestro corazón, lo podremos sentir y lo podremos escuchar. Recuerda que esa persona no nos juzga y nos ama tal y como somos. Espero que este día esté lleno de bendiciones, que hagas cosas que te gusten, que estés con las personas que aman, y si Dios permite, nos vemos mañana para responder preguntas. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta mañana.